¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues bien, hoy nos encontramos de manteles largos para abordar uno de los temas que hemos tratado de analizar desde diferentes aristas por su impacto directo que tiene en la salud de las personas, en el manejo económico, también por supuesto en muchas ocasiones e incluso actualmente también ya en los temas, en las discusiones en materia de seguridad con el fentanilo, el poder de la industria farmacéutica no solamente en México, sino en el planeta como un factor entero de poder. Y está con nosotros, le reitero, verdaderamente es un orgullo, un honor que podamos compartir con él este espacio, el doctor Hugo López Gatell. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Jesús. Le agradezco mucho la invitación y estoy encantado de estar aquí en su programa. No, hombre, para nosotros es un verdadero honor, querido doctor, y reconocerle siempre, por supuesto, la labor que ha hecho a través de sus diferentes encargos, tanto en el gobierno como fuera de él. Oiga, pues yo de entrada le preguntaría eso. La industria farmacéutica, ¿de qué alcance es la industria farmacéutica cuando hablamos de poder, cuando hablamos de influencia, incluso en la toma de decisiones de política pública? Es un tema muy importante que considero que todo el mundo debe tener cierta familiaridad con él, porque todas y todos, de alguna manera, a lo largo de la vida, interactuamos con la industria farmacéutica. Mayormente interactuamos en una forma absolutamente asimétrica, en la que quedamos a expensas de las disposiciones de la expansión del mercado de la industria farmacéutica. Pero veamos algunos elementos. La industria farmacéutica a nivel global es una de las cuatro más poderosas del mundo, junto con la industria militar, la industria energética, particularmente la petrolera, y la industria alimentaria. A veces queda en tercer lugar, a veces queda en cuarto lugar, pero indiscutiblemente la industria farmacéutica es un elemento preponderante de la economía global. Cuando hablamos de industria farmacéutica, vale la pena conjuntamente hablar de la industria que fabrica medicamentos, incluyendo vacunas y otro tipo de fármacos biológicos, pero también aquella que produce equipos médicos para el diagnóstico, para el tratamiento, o los insumos para esos equipos médicos, material de curación, dispositivos, catéteres, ondas, dispositivos electrónicos, etcétera. Si lo sumamos, indiscutiblemente la industria farmacéutica, ya en su conjunto, o la industria de la salud, queda entre el primero y el segundo lugar, junto con esas poderosas industrias que he mencionado, la militar, la energética y la de los alimentos. Esta industria se desarrolló de manera muy acelerada en el siglo XX. Antes del siglo XX, todavía incluso a principios del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la industria farmacéutica no era de tal tamaño, de tal poder, y era más bien la producción de medicamentos una actividad relativamente artesanal, local. No quiere decir que los medicamentos que se utilizaban entonces carecieran de capacidades curativas o protectoras según se necesitara, pero no se tenía en perspectiva la fabricación de estos productos en forma masiva para satisfacer primero las necesidades quizá reales y las demandas de la población, y posteriormente una demanda fabricada, inducida, artificialmente alimentada por la propia industria farmacéutica. A partir de más o menos los años 40, poco después del final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la industria farmacéutica creció exponencialmente, ampliando su capacidad de fabricación de elementos, la diversidad de productos que fabricaba, y fue penetrando en los distintos espacios de decisión y de formación que eran necesarios para que tomara un control, como lo tiene hoy, prácticamente absoluto. Infiltró a los distintos gobiernos, las incipientes medidas de control sanitario que existían en la época, tomó parte de los grupos institucionales de decisión en sitios críticos en las grandes economías, Estados Unidos, Canadá, Europa en reconstrucción, en su momento también en otros países en Oceanía, y fue tomando un control de tal suerte que el ritmo de crecimiento de la industria
fue acompañado siempre de procesos de desregulación, procesos de apertura por parte de los gobiernos, por parte de las autoridades a las iniciativas de la industria. Segunda pieza clave de ese proceso de crecimiento fue la modificación de la idiosincrasia, de la mentalidad, de la conceptualización que se tenía de la atención de la salud en facultades y escuelas de medicina. Se empezaron a formar generaciones y generaciones y generaciones de médicas y médicos, de enfermeras y enfermeros, de diversos profesionales de la salud en todo el mundo, que progresivamente fueron incorporando la idea de que el centro de la atención médica es la provisión o la prescripción de fármacos, de productos químicos que van a modificar alguna de las funciones corporales o van a alterar los ecosistemas orgánicos para cambiar el estado posiblemente hacia la salud. No niego que de raíz existe un proceso importante de pesquisa, de generación de conocimiento con métodos científicos que fue alimentando esa percepción de manera correcta. Pero en un momento dado, difícil de precisar la fecha, posiblemente a partir de los años 60 y 70, esto empezó a tener un vuelco completamente desproporcionado respecto a la solidez de la evidencia científica y empezó a introducirse como una gran avidez de convertir la práctica médica en un ejercicio de identificación de problemas, un proceso de diagnóstico, seguido de la formulación de recetas para que se consumieran medicamentos. Un dato que es importante, si hoy en día tomáramos de manera transversal, en México o posiblemente en cualquier parte del mundo, el conjunto de necesidades, el conjunto de síntomas, de demandas, de razones por las que las personas acuden a la atención médica ambulatoria, es decir, consultorios, centros de salud, la medicina que no se ejerce en los hospitales, que tiene otras características. Si uno tomara el conjunto de consultas, por ejemplo, que ocurren al día, al mes, al año, en la enorme mayoría, estaríamos hablando posiblemente de más del 60%, el tipo de problemas por los que acude la gente no requieren ser atendidos mediante medicamentos. Lo que requieren es posiblemente una atención integral de los distintos aspectos psicosociales que modifican la percepción del estado de salud de enfermedad de las personas. Y quizá en un 40% restante, sí existe una condición clínica, una condición médica, posiblemente biológica y psicosocial, posiblemente determinada también por la alimentación, por el espacio que habitamos, por el agua que consumimos o no consumimos, por los hábitos de vida cotidianos, en donde la participación de medicamentos puede contribuir a mejorar o a modificar el estado de salud. Tal vez sea solamente un 10% de situaciones, insisto, en la práctica ambulatoria, en donde los medicamentos juegan un papel crítico y es indispensable utilizar uno o más medicamentos. ¿Por qué hablo de esto? Porque en contraste, en la mayoría, prácticamente la totalidad de las consultas médicas que ocurren en México o en cualquier parte del mundo, en la totalidad, la persona que es atendida, la persona enferma, la persona que es paciente, sale con una receta de al menos un medicamento, posiblemente 2, 3, 5, 7. Hemos visto recetas de hasta 35 medicamentos. Esto no puede ser explicado por una fundamentación científica del razonamiento clínico que ejercen las personas profesionales de la salud. Y en cambio, sí puede ser perfectamente explicado por la generación de una atmósfera de percepción solo parcialmente racional y mayormente de persuasión inconsciente, tanto en la parte de la persona que es atendida, que espera ya el recibir una prescripción por una o más medicamentos, y de la persona que atiende, que es avasallada por una sistemática propaganda comercial en diversos niveles, disfrazada de información científica
y que le lleva a tomar decisiones, insisto, solo parcialmente racionales de prescribir medicamentos. Y esto me lleva al tercer elemento, que es dónde, cómo y en qué condiciones se genera la famosa evidencia científica, que desde los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, empezó a convertirse en un ritual de celebración de la práctica médica. Me refiero a ritual de celebración porque se introdujo una pretendida racionalidad y pureza metodológica en las decisiones que amparaban la prescripción y la práctica del ejercicio médico. Esto indujo a que proliferaran también las revistas médicas, apodadas, quizá en algunos casos con razón justificada, revistas científicas, y en muchos casos son cajas de resonancia de la propaganda comercial de la industria farmacéutica. Esto es conocido desde los años 90 del siglo XX, prominentes científicas, científicos que fueron editores de algunas de las revistas más influyentes a nivel mundial, por ejemplo, el New England Journal of Medicine, dos famosas y famosos, hombre, mujer, ex editores en jefe, alertaron de este proceso de penetración de la industria farmacéutica que estaba influyendo en el entendimiento de las personas lectoras a través de publicidad explícita, anuncios comerciales de fármacos y otros elementos, por ejemplo, de diagnóstico o dispositivos en las revistas científicas. Y posteriormente, y también lo alertaron, de el proceso que influiría las decisiones de las personas árbitro de la evidencia científica. En el proceso de incorporación de artículos científicos existe un procedimiento que se llama revisión por pares, en donde las distintas comunidades tienen a sus revisores, que son los propios autores de artículos, y se van turnando, a veces juegan el papel de revisores, a veces desde luego de autores. Estas personas autoras tienen independencia de criterio, siguen una racionalidad científica sólida, o estas personas son profundamente vulnerables a la manipulación de la industria farmacéutica que la ejerce y la sigue ejerciendo de manera muy directa, con acercamientos persuasivos, con patrocinio de sus actividades formativas, con gratificaciones directas, materiales, muchas veces financieras, que perturban profundamente el criterio de estas personas revisoras. Y estas personas revisoras son las mismas que son profesores, profesoras, investigadoras, investigadores, miembros de las distintas órganos de representación de las comunidades académicas, insisto, en México y en todo el mundo. Entonces, finalmente tenemos una poderosa industria que penetra, manipula los órganos de decisión de las autoridades sanitarias, penetra y manipula la formación de las nuevas generaciones de profesionales de la salud y penetra y manipula, controla la generación de la evidencia científica en un esquema prácticamente perfecto de dominación de las conciencias de las personas involucradas en el proceso de atención de la salud. Doctor, en este excelsa exposición que usted nos da, hablamos entonces, ¿hay política como tal o solamente negocio en este tipo de determinaciones? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y muy relevante. Uno pensaría que la política o las políticas, si uno considera las distintas piezas de las reglas de decisión y operación sobre el cuidado de la salud, tanto en su aspecto preventivo, diagnóstico, terapéutico, rehabilitatorio o paliativo, deben ser políticas, deben ser mecanismos de ordenamiento, regulación, para los que exista soberanía, posiblemente de los estados nacionales, Ujú. para los que exista transparencia, indudablemente por parte de las distintas comunidades expertas o del pueblo en general, exista participación ciudadana de todas y todos quienes en algún momento jugamos el papel más involuntario que voluntario
de personas enfermas y somos atendidas. Pero resulta que esta soberanía, aunque formalmente existe en los aparatos del Estado o de los estados nacionales, y se representa por autoridades sanitarias, se representa por academias médicas y científicas, se representa por comités arbitrales de las publicaciones, se representa por centros de educación superior que forman a las nuevas generaciones, y cada uno de esos espacios tiene políticas construidas con la soberanía del Estado. Pero en la práctica, las agencias de regulación sanitaria, la FDA de Estados Unidos, que se llama Agencia de Fármacos o de Medicamentos y Alimentos, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA por sus siglas en inglés, el equivalente nacional en México, la COFEPRIS, están profundamente penetrados en sus órganos de decisión, a veces con funcionarias y funcionarios sembrados, puestos por la propia industria regulada, en este caso la industria farmacéutica, por supuesto también otras de las grandes industrias reguladas, como es el caso de FDA y de COFEPRIS en México, la industria alimentaria. Las personas que ejercen los cargos de gobierno en las secretarías de salud nacionales, a veces subnacionales, también muchas veces tienen una larga trayectoria de convivencia estrecha en una modalidad de subordinación, además no declarada o muchas veces ni siquiera percibida por parte de la industria farmacéutica. Entonces, cuando uno habla de política farmacéutica, de política de atención de la salud, de política de salud en general, uno está hablando de un espacio profundamente manipulado por la industria farmacéutica. Doctor, cuando usted estaba en la función pública, ¿fue de los que contrarrestó la influencia de empresas como Coca-Cola, como Bimbo, como todos estos, quienes de una u otra manera buscaban influir en las políticas públicas de nuestro país, incluso con posturas que parecían una incongruencia total, ¿no? Ellos hablaban de combatir la obesidad cuando ellos están fomentando la obesidad, por citarle un caso muy sencillo. ¿Este tipo de influencia ha disminuido como tal? O usted siente que se mueven de otra forma para seguir operando? Qué bueno que lo menciona. Hoy mismo estaba hablando de eso con algunos colegas eh, estamos en febrero de 2025 en el proceso político y de gobierno mexicano. Estamos en lo que la presidenta Sheinbaum ha llamado el segundo piso de la transformación. Y uno pensaría que después de un primer piso, el primer gobierno de la transformación encabezado por el presidente López Obrador, ya tendríamos suficiente terreno ganado para haber logrado dos cosas fundamentales que el propio presidente López Obrador enunció como propósitos en su toma de posesión en diciembre de 2018. Lo primero, separar al poder político del poder económico, para que el poder político atendiera a la soberanía que reside en el pueblo y no a los intereses precisamente de ese poder económico representado por una oligarquía, un conglomerado de familias o de corporaciones que tienen la posesión material del dinero, de los medios de producción, en todos los aspectos, y que habían controlado la vida pública de México durante más de 36 años de gobiernos neoliberales. Y lo segundo es el combate, para mi gusto, en búsqueda de eliminación o erradicación de la corrupción. La corrupción como un proceso, un mecanismo precisamente de invasión, subordinación, control del poder público para los intereses individuales. Corrupción que lo sostengo y seguiré sosteniendo es inducida precisamente por esos poderes externos al poder público, externos a la soberanía del pueblo, que son los que manipulan a quienes detentan en un momento un cargo de autoridad para que atienda prioritariamente a los intereses privados y no a los intereses generales del pueblo de México a los que está legalmente obligado. Entonces uno pensaría que se ha logrado. Mi postura es que no. Hoy es febrero de 2025, insisto, y considero que existen enormes riesgos de que el modesto
incipiente logro de separación del poder político y económico y de control de corrupción se revierta en la medida en que estos poderes fácticos siguen avasallando al poder público y en la medida en que personas de carne y hueso que ejercen cargos públicos en distintos niveles de la estructura y que colaboran con la mandataria Sheinbaum estén siendo partícipes, cómplices de esa penetración y dominio del poder económico. Confío profundamente en la presidenta Claudia Sheinbaum, estoy seguro de sus convicciones políticas, de su integridad, de su ética, pero considero que existen colaboradores de ella que no están siendo leales ni a ella misma, ni, por supuesto, al mandato popular. ¿En qué áreas están esos colaboradores, doctor? Considero que hay varias áreas, pero quisiera dar algunos ejemplos ilustrativos de por qué percibo que están particularmente en ciertas áreas. Esta mañana comentaba sobre el riesgo, precisamente hablando del problema de la salud alimentaria. Tenemos, lo sintetizaré brevemente, que en México tenemos una de las más grandes epidemias de enfermedad crónica no transmisible, diabetes, hipertensión, múltiples cánceres, obesidad, sobrepeso y obesidad infantiles en particular. Y que estos fenómenos de salud, que ocupan más de la mitad de la mortalidad total en México, estamos hablando de que mueren más de 350,000 personas por estas causas, más todas aquellas que se les merma su calidad de vida, se reduce la duración de la vida y tienen complicaciones importantes por estas enfermedades. Esto es consecuencia de un modelo de vida que está asociado a qué comemos, cuándo y en qué cantidades lo comemos. Y como hemos dicho muchas veces, la decisión de comer o dejar de comer, o comer saludable o comer productos que no son saludables, no es una decisión libre, racional ni individual. Es consecuencia del modelo económico que nos impone una sobreabundancia de productos, me niego a llamarles alimentos, pero productos que pretenden ser alimentos y que son productos procesados y ultraprocesados que han hecho inmensamente rica a la industria agroalimentaria. Y el modelo de alimentación mexicano, que lo adoptamos casi como una fotocopia del modelo de Estados Unidos, está dominado, me refiero a la cantidad de calorías que provienen todos los días a nuestra, ya no solo la mesa, sino a nuestra boca, de este tipo de productos chatarra, de bebidas como los refrescos, como los falsos jugos, que no son más que los productos embotellados, que no son más que agua con mucha azúcar y colorantes y saborizantes artificiales, golosinas, etcétera. Entonces, en respuesta a esto, durante el sexenio del presidente López Obrador, logramos avanzar algo que había sido directamente obstaculizado por funcionarias y funcionarios del más alto nivel durante el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de Calderón. Y fue una serie de políticas integrales para modificar el ambiente agroalimentario. Trabajamos conjuntamente con el sector agrícola, con algunos funcionarios muy destacados y muy honorables, pero en resistencia con otros funcionarios de mayor nivel que atendían, ¿no?, a estos intereses corporativos. Desde salud impulsamos específicamente los etiquetados de advertencia junto con la Secretaría de Economía, cuyos funcionarias y funcionarios en ese momento tenían una visión de bienestar social y de independencia respecto a los poderes económicos. Bueno, esa es la historia previa y lo que estamos viviendo hoy, en 2025, es el riesgo de que la actual autoridad en economía, es decir, las actuales personas que hoy mandan en la Secretaría de Economía, quieren impulsar un desdibujamiento, un debilitamiento de la norma oficial mexicana 051 que prescribe los etiquetados de los productos alimentarios preenvasados. Y es llamativo porque está obligada esta autoridad
hacer públicas sus justificaciones en antelación a la modificación prevista de esta norma durante 2025, y ya ha dicho esta autoridad que se lograron los propósitos de la norma y que no es necesario culminar con la fase 3 de una regulación más estricta para los etiquetados, que obligaría a mayor cantidad de productos, incluso con niveles relativamente menores de azúcares, calorías, grasas y sodio, a poner etiquetados de advertencia. Lo que vemos ahí es un patrón de comportamiento que ya hemos visto en las personas que hoy ocupan esos cargos, cuando ejercieron otros cargos, un patrón sistemático de complacencia o de complicidad con los poderes económicos, con los grupos empresariales, al servicio de sus intereses económicos y en detrimento de los intereses del pueblo. Este es uno de varios ejemplos que hemos identificado a lo largo de los meses recientes. Mi querido doctor Hugo López Gatell, yo de verdad quiero agradecerle estos minutos y preguntarle directamente, usted me dirá si lo quiere responder, los nombres de estas personas que usted ubica. Bueno, yo quisiera decir dos cosas, y sí voy a mencionar un nombre, pero antes de decirlo, quiero decir dos cosas. Lo primero, un gobierno que se debe al pueblo, un gobierno que tiene la convicción de atender a la soberanía popular y seguir el mandato que ese pueblo da a través de las urnas, tiene que interpretar la perspectiva del pueblo, ya sea consultándole de manera explícita en procesos de asambleas, de consultas públicas, o a través de la corroboración de la aceptación de un programa político. Programa político, por ley además, está obligado una persona, un grupo político, un partido, en hacerlo público durante el proceso electoral, de modo que, al menos teóricamente, la gente cuando vota lo hace en conciencia de el programa político que se le está planteando. Insisto que al menos teóricamente. Yo considero que el proceso, aunque tiene sus grandes limitaciones, finalmente mandó una señal clara cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era la candidata del Movimiento de Transformación, del Movimiento de Regeneración Nacional, y había dicho explícitamente cuáles serían los preceptos con los que se guiaría, había registrado una plataforma electoral y había enunciado explícitamente que continuaría el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Legado que incluyó en su momento y de manera magistral una formulación de 20 reformas constitucionales que deberían, desde luego, empezarse a ejecutar. Esto lo digo para ratificar mi confianza en la presidenta Sheinbaum. Yo creo que ella ha hecho un trabajo espléndido, fiel a su compromiso con el pueblo, y ha seguido escrupulosamente esa agenda política y de reformas, primero constitucionales, ya estamos ahora en la fase de las reformas a la ley secundaria para que entren en vigor estas disposiciones. Pero, segundo, ella desafortunadamente no puede ser quien, además de ser presidenta, sea la secretaria o secretario de cada uno de las dependencias de las secretarías de Estado con las que se conforma el Poder Ejecutivo de la Federación. Tampoco puede ser cada una de las 500 diputadas o diputados y cada una de los 128 senadoras y senadores, o cada uno de los 32 gobernadores o gobernadoras, o de los 2.740 presidentas o presidentes municipales. Y lo que necesitamos identificar entonces es que la construcción de la realidad política, la realidad jurídica del Estado, las reglas en la ley, en los reglamentos, en las normas, o las reglas en la política pública, los programas de las políticas públicas, lo hacen colaboradoras y colaboradores. Y ahí es donde existe inercias, existen costumbres y existen prácticas cotidianas de penetración de agentes de los poderes económicos. No es una historia
telenovelesca lo que estoy planteando, ni una imaginación o una teoría conspirativa. Estoy hablando de personas que son contratadas por despachos de consultoría que a su vez les paga las distintas industrias, los distintos grupos corporativos, las distintas familias de millonarias y millonarios para que vayan y hablen con funcionario pequeño de una ventanilla, con funcionario mediano de una dirección de área, de una dirección general, o con funcionario de jerarquía grande en una subsecretaría o una secretaría de Estado. Y le persuadan para que tome decisiones que pueden ser o no en favor del pueblo, o más bien pueden ser en favor de los intereses de estos grupos. Esconder un trámite, brindar un permiso, modificar una norma oficial mexicana, esperar en la reforma de un reglamento, o como acaba de ocurrir, y también lo menciono como un ejemplo ilustrativo, con el todavía en proceso de reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución para prohibir la importación, la siembra y el consumo de maíces genéticamente modificados. Esto originalmente había una propuesta escrita por el presidente López Obrador que prescribía, era una propuesta de reforma a la Constitución que prescribía la prohibición de importación, siembra y comercialización de maíces genéticamente modificados. Y mágicamente, en ese paso por las distintas oficinas, empezó a convertirse en una reforma acotada, una reforma pequeña, que ya no habla de prohibir la siembra ni la comercialización, sino solo la importación y solamente de aquellos maíces que son genéticamente modificados con la tecnología de transferencia genética, que es una pequeña, solamente una de las múltiples tecnologías, y ya ni siquiera es vigente, de modificación genética. Y esto lo que iba a hacer es que se convirtiera en un pase simulado de prohibición para darle muchas garantías a la agroindustria, sobre todo de Estados Unidos, en este aspecto. Entonces, hablar de nombres, yo solamente mencionaré que el actual secretario de Economía es muy conocido porque a lo largo de su trayectoria de vida como político, como funcionario, como gobernante, en su momento en la Ciudad de México, demostró que su orientación programática, política, ideológica está en el neoliberalismo, está en desregular y quitar la participación soberana del Estado para favorecer la economía libre, como es el mantra que ha alimentado el neoliberalismo. Entonces, la esencia de su práctica, cuando él dice hay que quitar esta ley, hay que reducir ese reglamento, o como lo está haciendo ahora con la norma 051, hay que deslavarla porque ya cumplió su propósito, dice el texto de la justificación que está publicado en el portal de CONAMER, dice, porque ya cumplió su propósito de salud y hoy causaría más daño a la economía del beneficio que causa a la salud. Entonces, a mí me parece que no necesito estar acusándolo, sencillamente su biografía política demuestra cuál es su interés y a quién atiende, y dudo mucho que esté atendiendo hoy lealmente, fielmente, su obligación en el gabinete de la presidenta Sheinbaum y no se diga a los intereses y el mandato del pueblo de México. Mi querido y admirado doctor Hugo López-Gatell, yo de antemano le agradezco muchísimo estos minutos, estas palabras, y de verdad que para nosotros es un placer platicar con usted y aprender de usted en todo este tipo de temas. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias, Jesús, y estoy a la orden para cualquier otra conversación que sea de utilidad.